Arquitecto Jorge Kerber Marín, titulado por la UNAM en la generación de 1951, profesor durante 42 años en la Facultad de Arquitectura en diferentes materias, especialmente en la enseñanza estructural y constructiva. Ha dedicado más de 50 años como constructor independiente en proyectos y edificaciones habitacionales, industriales y deportivas en diferentes colonias de la Ciudad de México y en el estado de Morelos. Arquitecto, para empezar nuestra entrevista nos encantaría conocer sobre su formación académica. Sabemos que usted tuvo la oportunidad de estudiar aquí en nuestra máxima casa de estudios. Entonces, quisiera que nos contara un poco sobre la historia de su etapa universitaria, cómo fue su experiencia y en qué años lo cursó. Pues también quiero darles las gracias a ustedes con la intención de hacerles saber a los alumnos que en su trayectoria han escogido una profesión muy interesante bajo diferentes aspectos, tanto en el humano principalmente, como la experiencia como una fuente de trabajo, bajo las cuales lo que nos inquieta es, cuando la escogemos, es si tenemos la vocación o no para haber escogido esta carrera. Solamente algunos complementos que se van presentando inesperadamente dentro de nuestra vida son los que nos van llevando inconsciente o conscientemente hacia escoger una profesión, entre tantas la nuestra, la de ser arquitecto. Bien, pues mis estudios empezaron cuando salí de la primaria en lo que era la Escuela de Arquitectura en la calle de Academia. Estaba integrada con la Facultad de Artes Plásticas. Se concebía que era una identificación que se debían integrarse mutuamente, pero cuando me empecé con mi formación allá en la escuela, totalmente distinta a la que tenemos ahora. Entonces, los 5 grados de la carrera estaban incorporados en una sola escuela. Una escuela que quizás no estaba adaptada con esa finalidad de darnos una instrucción, pero teníamos una gran ventaja. Estaban los 5 grados de la carrera en total, y los que llegamos en primer ingreso tuvimos y encontramos mucha ayuda de tipo estudiantil, diríamos, que nos ayudaron a saber cómo representar esquemáticamente en una dimensión aquellas ideas que teníamos en mente. Pero también no dejo de recordar las novatadas que en ese momento de primer ingreso fueron muy severas, muy duras, y me alegro que las hayan eliminado totalmente. Si las cuento, no las podían creer todas y cada una de estas, porque entonces dirían, ya no quiero ser arquitecto. ¿Verdad, Ana? Así es. Y pues ahí de academia, pues ya pasé después a la preparatoria allá en San Ildefonso. Vivimos otra experiencia también, más bien antes de llegar a la clase, a la escuela de arquitectura en academia. Ahí fue donde consolidé, por diferentes circunstancias que ya los comentaré, el por qué quise ser arquitecto. Pero mi formación siempre fue a través de esta institución universitaria de la Universidad de México. ¿Qué lo inspiró a ser arquitecto y qué lo motiva aún hoy en día? Bueno, como les comentaba, no es tan fácil tomar una decisión para ser arquitecto, o ser médico, o abogado, o filósofo. Creo que las circunstancias son las que nos van ayudando a hacerlo. A mí me motivó mucho haber trabajado desde que salí de la secundaria en un despacho de arquitectos.
Entre ellos estaba como director en esa época el arquitecto Mauricio Campos, y entré como, pues que como mensajero, o dicen como office boy. Entonces ahí me llamó la atención ver que todo ese grupo de trabajadores que eran dibujantes en realidad, se quedaban hasta largas toda la noche haciendo un plano, trabajando en un plano, y se dormía muy poco. Eso, digo, pues que eso va a ser el futuro de la carrera. Pero sin embargo, cuando me invitaban a visitar alguna de las obras que en ese momento se estaba realizando, pues sí, me motivó aún más y se me olvidó todo lo que teníamos que pasar para poder llegar a esa finalidad. Entonces, mi trayectoria se inició ahí precisamente por esa experiencia, pero antes tuve que tener diferentes actividades en diferentes trabajos, y una de las cosas que más me ayudó fue ser un ejecutivo en el campo inmobiliario. Eso me llevó a perder el miedo en lo personal de tratar con unas personas, porque nadie nos los enseña más que familiarmente, pero ya cuando se trata de una persona distinta, pues creo que no tenemos ni idea de cómo manejar nuestras frases, nuestras palabras. El hecho de que esta trayectoria que tuve me ayudó muchísimo a querer ser arquitecto por esa ayuda tan significativa que tuve, y a partir de ahí quise ser arquitecto, aunque desconocía yo plenamente todavía el significado exacto de la profesión. ¿Podría describirnos su carrera como arquitecto y su experiencia en la docencia? Muy interesante lo que me está preguntando, porque cuando yo empecé a ejercer mi profesión, siempre lo pude hacer de una forma autónoma. Tuve ese privilegio por la época en la que me tocó vivir, muy distinta a la que ustedes están viviendo ahora. Pero dentro de esa preocupación de que teníamos que construir para personas que comparativamente como médicos, que muchas veces todo ocultan, pero nosotros todo lo demostramos. Entonces, esa inquietud me llevó a querer ser profesor de esta facultad. Yo entré hasta 1977 a formar parte de la docencia. Y a partir de ahí, pues no han transcurrido 40 años, han transcurrido 47 años, en las cuales pues he tenido la satisfacción de que hace unos días recibí una medalla conmemorativa por 45 años. Pero dentro de la inquietud que todavía me motiva para querer seguir ejerciendo, es querer llegar a los 50 años de la docencia. Todavía me faltan 3 años, pero pues espero que Dios así me lo tenga planeado, porque por deseos esos son los míos. ¿Qué lo llevó a especializarse en la enseñanza estructural y constructiva? Claro, muy interesante lo que me está preguntando, porque una de las inquietudes principales fue que nuestra ciudad está flotando como un barco, dado las condiciones bajo las cuales nos estamos edificando. La experiencia que nos han dejado los sismos desde siempre, y estando nuestra ciudad ubicada precisamente dentro de un eje sísmico, pues también tan importante como la mayoría, y ver las sacudidas que esto ocasiona estructuralmente, la pérdida de vidas que se tienen, pues esto es lo que me motivó más que nada a escoger como un elemento principal, saber estructurar.
saber qué medios adecuados tenemos dentro de la tecnología para poder contrarrestar esos efectos. Poco a poco se ha ido consolidando a través de normas técnicas complementarias que estoy citando aquí porque se han ido basando en las experiencias de los sismos que hemos tenido, se han ido corrigiendo, se han ido aumentando los índices de seguridad y pues sigo pensando que ese es el principal estudio que nosotros debemos de tener, porque toda construcción implica que va dirigida a preservar vidas. No nada más ejercer la función para la que fue diseñado, sino todas las personas que van a estar ahí en esa edificación. Y qué mejor que saber estructurar, ¿verdad? Por eso es que me he especializado en ese aspecto. ¿Cómo se adapta a las necesidades y deseos de sus clientes? ¿Y cómo logra equilibrar esto con su visión y enfoque como arquitecto? Pienso que es muy fácil esa identificación con los clientes. En primer lugar, cuando ya lo llaman a uno para que exponga uno su idea respecto a un proyecto que están solicitando en base a un programa determinado que se necesita cubrir, pues tenemos una gran ventaja. Ya estamos conociendo a la persona, aunque no íntimamente, pero sí vamos aprendiendo con la trayectoria en diferentes comunicación que tenemos en diferentes niveles, que nos volvemos psicológicos. Conocemos bien ya en un momento dado qué es lo que verdaderamente quiere un cliente, qué es lo que espera de nosotros, y nosotros tenemos que demostrarle que tiene toda la confianza en uno para que confíen en que todo lo que van a invertir pues va a ser precisamente benéfico tanto para el cliente que nos está contratando como la satisfacción personal de haber sido elegido como tal. ¿Cuál ha sido su proyecto más desafiante y cómo lo abordó? Bien, este proyecto efectivamente fue desafiante. Fue un proyecto que fue totalmente distinto a lo que venía yo practicando a nivel habitacional o multifamiliar. Este fue ya dentro del campo industrial. Por relaciones tuve contacto con los señores Salinas de Electra Mexicana y tuve la oportunidad junto con otro arquitecto, también que fuimos condiscípulos aquí en la facultad, de construir las bodegas que actualmente están en la colonia agrícola oriental. Y digo que fue diferente a lo que venía yo acostumbrado a construir porque ya la arquitectura industrial es totalmente distinto a todas las enseñanzas que tenemos en la escuela, pero desde luego la experiencia que nos va dando ejercer nuestra profesión, pues nos llevó a ganar ese concurso de poder edificar entre varios que habían hecho sus propuestas, sobre todo en compañías constructoras, y fue una experiencia maravillosa, diferente, distinta, que en todos los aspectos cambió mi vida como profesionista. Entonces, todavía consolidé aún más el deseo de ser un arquitecto que a nivel industrial también había que integrar el concepto que tenemos de lo que debe ser la arquitectura. No nada más ser galerones, sino pues darle un significado vital para que pues todas las personas que iban a trabajar ahí pues vivieran también bajo un concepto de seguridad sobre todo y de tranquilidad.
¿Recuerda qué año fue el concurso? ¿En qué año fue este proyecto? Pues yo creo que fue hace unos 30 años aproximadamente, 35 años de esto. Y ahí siguen todavía estas fábricas. Y siempre nos dijeron los opositores, los compañeros constructores, eso se te va a caer porque nosotros pensamos que había que vaciar el terreno, por lo cual creo que fue una de las razones por las cuales nos dieron el proyecto. Dijimos, no es necesario, lo único que es necesario es una cimentación adecuada a la resistencia que en ese lugar tenga el terreno, ¿no? Eso bajó los costos del presupuesto enormemente, por eso me decían después, se te va a caer eso con el tiempo. Tengo la satisfacción cuando he seguido la trayectoria del comportamiento de este proyecto, pues nada más se ha hundido en 5 centímetros. O sea, dentro de un terreno, como dicen los arquitectos, nada fácil, pero estructuralmente estuvo justamente justificando la presencia muchos años después. ¿Cómo ha visto el papel de la tecnología en la construcción de edificios a lo largo de su carrera? Bien, por la experiencia que he venido acumulando durante tantos años en este campo de la profesión, pues me he dado cuenta y he confirmado y sigo confirmando que la tecnología sigue avanzando. Y también se aplica en el campo constructivo, no nada más en una tecnología como lo puede ser hoy el Internet, que todo se maneja a través de ello. Tiene uno que ir viendo e ir adecuando esa tecnología al proyecto arquitectónico, cosa que siempre les he estado sugiriendo a los maestros de proyectos. Esa ayuda adicional a la materia de la construcción, porque generalmente a veces me encuentro con que el proyecto, pues un indica interesante, hacen pensar al alumno que lo más importante de la carrera es el proyecto, y lo es, en cierto modo, es el punto de partida, pero también debe ir paralelamente a la tecnología que tenemos hoy en día. Para la tecnología que yo tenía en los años 55, 60, totalmente distinta a la que tenemos hoy en día. Hoy no podemos manejar claros hasta de 150 metros bajo un esquema formativo de la intención arquitectónica. Yo les digo a mis alumnos, salgan por completo de ese concepto lineal, tanto horizontal como vertical, en el que de hecho, nuestra ciudad está edificada en esa forma. Vean ustedes qué se hacen en otros países. Vean ustedes que en el extranjero hay arquitectos con una mentalidad totalmente distinta a la nuestra. No quiero decir con esto que seamos unos genios, ojalá y lo fuésemos, pero sí tenemos un punto de partida en ese aspecto ilustrativo de lo que se hace en otro mundo. Eso nos ayudaría muchísimo para que nuestro futuro como arquitectos pues esté más asegurado en que vamos a vivir de esos estudios. Si seguimos aplicando la tecnología tradicional que hemos ido contemplando, no vamos a llegar a una finalidad. Mi concepto que les expongo como una frase fundamental es: hay que construir en el menor tiempo al menor costo posible. Cuando ustedes logren eso, aplicando la tecnología que con esa idea se ha ido implantando, vamos a tener un lugar en el campo de nuestra profesión para vivir de tantos años de estudio que nos lleva, pero que cuando tenemos el título siempre nos preguntarán, ¿y ahora qué?
Ya para finalizar, ¿cuáles cree que sean algunos de los mayores desafíos que enfrentan los arquitectos en la actualidad y cómo podemos abordarlos? Bien, es interesante como todas las preguntas que me han formulado. Es cómo veo yo el concepto de nuestras actividades dentro de una ciudad tan homogénea o heterogénea en la que estamos nosotros ubicados. En el aspecto político, diría yo, que nos han marcado un cambio radical. Nos han expuesto a través de las oficinas gubernamentales ciertos conceptos impositivos bajo los cuales nosotros tenemos que manejar la formalidad de todo lo que es la estructuración y edificación de una ciudad tan compleja como la nuestra. Me preocupa mucho el futuro de nuestra política, tal y como la vemos experimentando, porque es comparativa a otros países. Me preocupa por en el sentido que se ha hecho a un lado ya esta profesión y se han preocupado nada más por el aspecto social, el aspecto convivencia, el aspecto humano, pero se ha perdido de vista ese afán de progreso que debemos de tener. Si nosotros vemos esta situación y la analizamos, tenemos que encontrar también la forma de poder manejarla en forma adversa. Como siempre decimos, toda experiencia nos va a ayudar siempre y cuando las sigamos aplicando. Pero si nada más comentamos las experiencias, pero no hacemos nada para mejorarlas o cambiarlas, pues no pasaremos del país en el que siempre decimos, aquí no pasa nada. Una última pregunta por parte de los estudiantes del taller Domingo García Ramos. ¿Qué consejos le daría a los jóvenes arquitectos que están comenzando sus carreras? Pues futuros colegas, como les llamo, no los llamo estudiantes, principal, no lo tomen consejos, sino como una transmisión de mi experiencia. Analicen todo lo que he comentado con estas preguntas tan interesantes que me han hecho, en el sentido de que toda la experiencia que he venido acumulando se las estoy transmitiendo con el deseo de que ustedes no tengan esos descalabros que, como todo en la vida, podemos tener cuando nos iniciamos. Eso creo que lo he cumplido porque a veces me he encontrado con compañeros que fueron mis alumnos y que ahora ya son arquitectos y me saludan y me dicen cómo me enseñó, cómo me aprendí tanto de su enseñanza estructural. Hoy en día tengo la seguridad de que todo lo que he firmado para su edificación sigue en pie. Oye, pues qué satisfacción tan grande. Pues eso es lo que les transmito a ustedes. No dejen de faltar a la clase de esta materia que le llamamos construcción, porque es el complemento principal del proyecto arquitectónico. No lo tomen tan a la ligera, no crean que el proyecto lo es todo. Tan importante es una cosa como importante es saberlo edificar. Por eso es que está integrado en los 10 semestres esta materia. Hay que sentirla y hay que ver la responsabilidad que van a ustedes a tener y eso nos lleva a concientizarlos a que si ya decidieron seguir la trayectoria de esta carrera, lo hagan con ese afán. Edúquense tanto cultural como a través de las experiencias que ustedes hayan o vayan escuchando.
todo eso tiene que formar parte de pero la importancia de llegar es de ustedes, nada más, no de los demás. Quieran ser arquitectos porque la carrera es motivante, verdaderamente, sí. No nada más es porque quiero yo ver edificado lo que proyecto, lo que dibujo. No, la satisfacción personal es en saber todo lo que pude hacer a través de las enseñanzas que obtuve en esta facultad, en la cual yo tuve la suerte de contar con maestros muy significativos, como lo sigue habiendo hoy en día. Aprovechen toda la enseñanza que todos y cada uno en diferentes formas nos estamos compartiendo con ustedes.